Todos los días gasto en un café y, no sé, una media luna, una barrita de cereal, o salgo de la oficina un ratito y me compro 2 barritas, una barrita de un alfajor. Ponle que se te van 5.000 pesos por día. Es poquito, sí, es muy poquito. Pero a la semana, suponiendo que son los 7 días de la semana, se te hacen 35.000 pesos. Bueno, yo recién hacía la cuenta, a lo largo del año es más de 1,5 millones de pesos. En un mundo saturado de información, lo esencial suele perderse entre el ruido. Recuperar la claridad en la economía se vuelve un acto de inteligencia. Así nace el camino hacia unas finanzas estratégicas. ¿Qué es un gasto hormiga? ¿Cómo darse cuenta si realmente es un consumo diario o es un consumo o un gustito que uno se quiere dar? ¿Cuáles son los gastos hormigas más comunes en Argentina? Todo eso vamos a hablar con Alfredo Sáenz, periodista de La Nación y uno de los que más sabe de consumo en el país. Así que gracias por venir, bienvenido. Gracias, Sofi. Bueno, ¿qué es gasto hormiga? Gasto hormiga. Gasto hormiga es un gasto que no es esencial, digamos, eso, que podés vivir sin hacerlo, que es recurrente por lo común. No es que un gasto hormiga no se puede considerar hormiga si lo haces una vez. De montos que no son importantes, pero que al fin del mes, si se vuelven como recurrentes, terminan teniendo un peso mucho más grande de lo que la gente piensa. Porque muchas veces también se le habla de gastos fantasmas, porque son gastos que te terminan pesando en un salario y que no, en tu presupuesto, y que no lo tenías ni registrado ni esperaba. ¿Viste? Cuando decís, che, cobré el sueldo, puse el alquiler, puse la gasta de comida, puse para pagar una cuota y después me dicen, che, ¿en qué se me fue la plata? Si esta semana no salí nada. Bueno, muchas veces son estos gastos que son más impulsivos, recurrentes y que no son esenciales, pero que terminan doliendo. El gasto hormiga es esto que vos decías al principio, esto que uno no planifica, el gasto que es tan chiquito, en monto nominal, que no nos parece importante. El ejemplo típico de gasto hormiga es el cafecito. ¿El de todas las mañanas? El de todas las mañanas, el pasar por el kiosco, los que salen del colegio con los chicos y pasan por el kiosco como un hábito. Pero hay otros gastos hormiga que pueden ser no tan relacionados a gasto hormiga. Por ejemplo, en transporte. Salgo tarde, me tomo un taxi, me pido un Uber, cuando podría haber llegado en otro medio de transporte. Pago estacionamiento porque otra vez llegué tarde y no tengo tiempo de buscar un lugar. Es ese pequeño gasto, pero que a lo largo de la semana, a lo largo del mes y a lo largo del año, suma una cifra que es realmente importante y nos puede ayudar a acceder a algún otro objetivo. Como siempre que hablamos de finanzas personales, se trata de elegir. Uno no puede hacer todo, pero no quiere decir que no haya que hacer ningún gasto hormiga más. Lo primero es empezar a registrar. Registrar que hago el gasto hormiga. Y hay otro gasto, que es un gasto que ahora le dicen gasto fantasma, gasto oculto, que es, y yo se los voy a decir, y a todos nos pasa, a mí me pasa siempre, siempre. El gasto que está dentro de la tarjeta de crédito, por ejemplo, las suscripciones. Claro. Pensadas o no. Algunas son suscripciones y bueno, en esta plataforma son $5, en esta son 4, en esta, pero suma un montón. Sí. Y además, todas las suscripciones que alguna vez pusiste, decime si no te pasó, prueba gratis. Y después quedaron. Quedaron. Sí. Y cuando empezás a revisar el resumen de la tarjeta de crédito, ves que tenías 2 o 3 de esas, o alguna app para, no sé, hacer ejercicio, una app para lo que sea, para la comida más. Claro, pero nunca la usaste. Entonces esos son como gastos fantasmas, están ahí adentro, los pagás, pero realmente no te generan ningún beneficio. Claro. Entonces el gasto hormiga también está relacionado con esto, con el placer inmediato, con esa gratificación inmediata y bueno, me tomo este cafecito. Claro. Y la idea no es cortar el cafecito, cortar el taxi, cortar el kiosco con los chicos cuando salimos del colegio, sino aprender a hacerlo de una manera más estratégica. Ahí lo primero es registrar. Si yo no registro lo que no se registra, no se controla, entonces no tengo idea en qué se va. Y a empezar a hacer cuentas simples. A ver, todos los días gasto en un café y, no sé, una media luna, una barrita de cereal, o salgo de la oficina un ratito y me compro 2 barritas, una barrita de un alfajor. Ponle que se te van 5.000 pesos por día.
Es poquito, sí, es muy poquito. Pero a la semana, suponiendo que son los 7 días de la semana, se te hacen 35.000 pesos. Bueno, yo recién hacía la cuenta, a lo largo del año es más de 1,5 millones de pesos. Claro, ahí tiene otra dimensión. Entonces tiene otra dimensión y uno ahí se empieza a dar cuenta, bueno, con 1,5 millones de pesos yo puedo acceder a algo que creí que no podía darme ese gusto, que creí que no podía darme ese permitido. Y ahí es cuando uno empieza a tomar decisiones pensadas, estratégicas. Bueno, me voy a dar este gusto 3 veces por semana o 2 y el resto lo voy a acumular para este objetivo que para mí va a ser mucho más disfrutable. Siempre desde el disfrute también. Digo, no estoy diciendo de ahorrarlo para otra cosa. Para el disfrute también se puede derivar gasto hormiga en un disfrute mucho más consciente y que dure más. Claro. Que dure más que un alfajor. Lo primero que tenemos que tener es un presupuesto. Saber cuánto yo voy a gastar en cosas fijas, esas que no me puedo salvar. El alquiler, las expensas, el colegio, la prepaga. Todo eso yo no puedo achicar, gasto fijo. Y lo que yo les sugiero siempre es que usen diferentes cuentas. Yo los llamo el sistema de frascos. Una cuenta, pero pueden ser billeteras virtuales y para lo que es de un poquito más de largo plazo, cuentas de inversión en un broker. Entonces, en una billetera virtual, en una cuenta del banco, lo que sea, ahí está el dinero para mis gastos fijos. Después separo otro dinero para lo que es gastos variables, lo que voy a gastar en el mes de comida, de verdulería, de supermercados. Y me hago un presupuesto para mis gustos, para ese consumo más emocional. Pueden ser salidas, puede ser el alfajor y el café. Y tengo un presupuesto. Y me atengo a su presupuesto que está en esta billetera virtual. Cuando se acaba, cuando veo que va llegando al final, se me van acabando mis posibilidades de hacer ese tipo de gastos. Si se me acabó el día 3 del mes, chao. Y ahí vas a aprender a la fuerza a decir, bueno, el mes que viene me tiene que durar un poquito más. Pero para eso vos tenés que tener primero Organizado. un presupuesto organizado. Claro, para saber de tu ingreso total cuánto podés destinar a este tipo de gustitos. Que están buenos y que todos los queremos dar, estos gustos. No hay que eliminarlos. Hay que controlarlos. Y el otro son el tema que es algo más general de este momento, es que son las billeteras digitales, el fin de efectivo. Cuando vos te compras, parás y el típico gasto hormiga, vas al kiosco y te compras un chocolate, un alfajor, o te parás en una cafetería y te tomás un café de especialidad o de cadena. El hecho que vos sacaras la billetera, que utilizaras el billete, que vieras que después te quedás sin el billete, está el acto físico y la ausencia de ese billete que tenías de 2.000 pesos o 10.000 que se va y después no tenés más, te hace que seas un poquitito, psicológicamente seas un poquito más cuidadoso. Con la billetera, con Mercado Pago, o Modo, vos tenés una sensación de que la plata muchas veces no está tan controlada, con lo cual a veces terminas impulsando ese tipo de compras. Sí, ¿qué señales me muestran que tengo demasiados gastos de hormiga? Y bueno, lo primero es que no te alcanza la plata, es cuando empezás a entrar en rojo, cuando es el día de la muerte que se te acerca, que te quedaste sin plata en tu billetera digital o física y empezás a financiarte con la tarjeta. Cuando antes, te digo, eso es un poquito intentar más o menos estar registrados y tener cierta ordenamiento, con cierta conciencia. Unos chicos que hablaban decían eso, que no queda registrado, más como fingir demencia. Bueno, en términos económicos lo peor, aún en términos económicos macro, pero también de finanzas personales, nunca fingir demencia, no es decir, che, esto no existió. Intentar más o menos o anotado o conscientemente en tu mente que te estás haciendo ese gasto y ver cuánto te alcanza el presupuesto o no. Claro. Es una ventaja. Hoy que al tener poca inflación es relativamente más fácil saber en qué situación estás, dónde estás parado. Che, ¿me alcanza con este ritmo de vida el salario que tengo o mi ingreso mensual o tengo que ajustar gastos? ¿Cómo diferenciar entre un gasto hormiga y un pequeño placer que sí quiero mantener? Bueno, esto también lo explicaste bien. A veces el gasto hormiga es El lo que es gasto un hábito hormiga recurrente, se digamos. diluye y se diluye muy rápido. Compré el café, lo tomé, en 10 minutos se acabó. En cambio, un placer que quiero mantener puede ser, no sé, ir una vez por mes al teatro. Con mi familia, con mi pareja, lo que sea. Hoy una entrada al teatro, no sé, 40.000 pesos. Sí, gastar más o 30. menos.
pero no me puedo dar ese lujo a lo mejor. Y no, yo ir al teatro es caro. Entonces, del gasto hormiga lo podés sacar o es un pequeño placer que quiero mantener. Perfecto. Un dato respecto a esto que vos me mencionabas recién de cómo identificar un pequeño placer. Hace un tiempito escribimos una nota para el diario que hablaba de la microfelicidad, los gastos que dan microfelicidad, sobre todo en este contexto económico. ¿Y qué cosas la gente quiere mantener? Por ejemplo, no sé, las mujeres ir a hacerse las manos, ir a la peluquería, una salida al teatro, una salida planificada, comprar libros. Claro. Esos son pequeños placeres que yo quiero mantener en mi presupuesto conscientemente y les hago un lugar. Bien. Y duran un tiempo. Si yo me compro un libro, el libro dura. Ese placer se hace un poco más prolongado. Perfecto. Eso es la diferencia después por ahí con un gasto hormiga, que es, bueno, hoy porque es lunes me voy a comprar un café, pero... Claro, es algo instantáneo Bien. que inmediatamente desaparece, se fuma. Creo que la clave no es intentar, no es recortarte todos los gastos, porque no es, no podés vivir sin, si podés, si te sobra un poco un billete, intentar tener un gasto y darte un gusto. La idea es estarlo controlado, como todo, o sea, que vos sepas cuándo te puedes dar un gusto, cuándo no, y saber qué peso tiene ese gusto en tu presupuesto familiar. Cómo combatir el gasto hormiga más cuando lo necesitas combatir porque tenés un problema de presupuesto, es ir registrando los gastos. La billetera digital, el modo hoy te juega a favor en ese sentido porque vos podés tener al final del día, podés tener anotado, no necesitas ni acordarte ni anotando en el momento. O sea, al final del día llegás, a ver cómo se me fue. Hoy a la mañana salí en mi billetera tenía 25.000 pesos, ahora tengo 7. ¿En qué se fueron esos 18? Bueno, esos 18 lo vas a tener anotado, te fijas, esto fue el café, esto fue el alfajor, esto fue las galletitas. Bueno, esta es una forma de intentar poder controlarlo un poco. Está impecable. Si querés, vamos a preguntar un poco a la calle a ver si la gente primero sabe lo que es un gasto hormiga y si gasta o no, para hablar un poco y hablar qué es lo que dice el consumo, el hábito de consumo de la gente. Vamos a ver. No, yo soy muy objetiva con las cosas. Me doy todos los gustos. No, estoy en una etapa muy así austera, te juro que no. ¿Tengo algún gasto así que hago todos los días? No. ¿Todas las semanas? No. Debo ser la única en el mundo. En comidas. Exactamente eso, cafecito. Y es donde gasto de más, se podría decir. Golosina para mi nene. A mí eso de andar buscando en qué gastar la plata, jamás lo he hecho. Me cuesta porque soy bastante metódico en mis gastos, así que no te sabría decir. Soy bastante cuidadoso en mis gastos. No. Sí, diario. Así me compré un chicle, yo la anoto. Tengo un Excel donde voy, los gastos grandes por supuesto, ¿no? Y siempre dejo un margen para los gastos chicos. De esos gastos así, hormiga, como yo les digo, no. Del resto sí, todo lo que es en tarjeta de crédito. Bueno, vemos que hay mucha gente que desea gasto hormiga como la comida de todos los días. Eso no es gasto hormiga. Sí. Me pareció buenísimo los testimonios, te digo, sí. Eso es uno, digamos, el gasto hormiga, el concepto de gasto hormiga es un gasto impulsivo, poco racional en un punto, digamos, es un gusto que te estás dando comer todos los días, no es eso, pero sí. Dentro, si vos vas al supermercado también, ahí es la típica, bueno, pues ¿para qué vas al supermercado? Para comprar lo que bienes básicos que necesitas para todos los días. En esa compra, que en teoría es una compra racional que vos vas a hacer para, no es hormiga, no es impulsiva ni de supervivencia, sí muchas veces se terminan ingresando productos que vos te tentás. Y más te digo, hay toda una industria, desde la industria de golosinas hasta los medios supermercados que viven de incentivar del gasto hormiga, digamos, eso si no venderían nada. Y te digo, hay como la otra cara, digamos, por un lado está bueno planificar, controlar los gastos, por otro lado es el consumo y un poquito la actividad económica se mueve de que la gente haga un poquito de gastos no tradicionales o no esenciales. Claro, por eso el primer consejo que te dan es no ir al supermercado con hambre. Eso. Bueno. Y después el gasto hormiga es el que está cuando estás haciendo la fila para pagar, que estás aburrido y decís, bueno, me llevo esto. Que un poco lo escuchábamos. A veces cuando es 2.000 pesos el gasto, dice, no lo anoto, no lo registro. Ahora ahí justamente es donde se hace la diferencia. Si todos los días 2.000 pesos,
va sumando a fin de mes. Si vos podés recortar ciertos gastos hormigas, ciertos gastos impulsivos que no terminan siendo esos gustos que te das, que tampoco te cambia la vida, y podés llegar a tener como cierta capacidad de ahorro con una planificación, digamos eso. La parte mala es registrarlo y sufrir un poquito, lo bueno que lo puedes disfrutar. Che, después si ahorré durante 6 meses estos gastos hormigas, capaz que te puedes hacer un gusto algo más grande que valga más, que te dé un placer más grande que un alfajor de un martes a la tarde. Vamos a gastos en cuotas, porque también pasa eso, que a veces uno paga en cuotas, pero tiene que acordarse que todos los meses tiene ese gasto que se incluye, me imagino, no sé si dentro de los gastos variables o vos lo ponés dentro del gasto Dentro de los gastos fijos, porque por 6 meses obligatoriamente lo tenés que pagar. Y ahí hay dos cosas muy importantes. La primera, entender de qué manera yo puedo usar la tarjeta de crédito a mi favor. La tarjeta de crédito es la mejor herramienta que puede existir si la sabemos usar. Bien, a ver, Y la peor si no. si la usamos al revés. ¿Por qué es la mejor, primero? Porque, no, primero que es el crédito instantáneo. Nosotros, ante una situación, no sé, se te rompe el lavarropas. Necesitas cambiarlo ya porque hay que seguir lavando ropa. Se te rompe la heladera, vos podés comprar una heladera e incluso pagarla en cuotas. Pero aunque no la pagues en cuotas, la estás pagando hoy y tal vez la la vas vas a a pagar en 30 días. Exactamente, entonces te da 30 es días de margen, crédito, exacto, es crédito instantáneo. a tasas bajas en ese caso. Siempre y cuando se paga después el resumen de la tarjeta en el día correcto, es a tasa prácticamente cero. Cero, sí. Pero lo importante es entender que no es dinero extra. Claro. Que ese plastiquito que llevamos en la billetera y nos genera así como que yo voy y lo paso y me lo llevé gratis, porque es lo que busca la tarjeta de crédito, generar en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, el efecto de es gratis. Cada vez es más rápido el pago. Cada vez hay menos tiempo para que vos pienses. Está bien. Y cuando uno no llega a procesarlo, es cuando hace el gasto impulsivo. Claro. Entonces, estábamos viendo herramientas, cómo usarla bien y no usar mal la tarjeta de crédito. Entender que no es una extensión de nuestro ingreso. Si yo gano 1 millón y además tengo 1,5 millones de crédito en la tarjeta de crédito o de saldo para gastar, no es que yo tengo 2,5 millones al mes para gastar. Claro. Sigo teniendo 1 millón. Es diferente la forma en la que lo pago, en la que lo utilizo, pero es la misma. Entonces, otra vez, el presupuesto es el que nos va a mantener a raya, que lo pueden hacer en un Excel, lo pueden hacer en una aplicación, en una libretita, cada uno como quiera, pero hay que tener registro, porque la cuota hace que dejemos de tener registro de todas las que ya estaban. Es verdad. Otra vez es al cuotificar, reducís el monto. Vos hoy, esta bota que viste, este juguete para el nene, decís, y me lo llevo por 10.000 pesos. No, sale 120.000 y lo vas a pagar en 12 cuotas. Claro. Durante un año vas a estar pagando el juguete del nene que lo rompió seguramente antes que lo termine de desempacar. Es cierto. Lo más probable. Bueno. O se aburrió. Qué felicidad el día que el resumen llega 12 de 12. Claro. 12 y es Pero si ya qué felicidad. uno tiene que tener un registro de cuántas cuotas Sí. tiene pendientes. De esta voy 3 de 6, de esta voy 2 de 9. Y todo eso sumarlo a los gastos fijos del mes. Porque la tarjeta de crédito es un arma poderosa y que nos juega a favor cuando nosotros al final del periodo, cuando llega el resumen, gastamos 100 y pagamos 100. No le debemos nada a la tarjeta de crédito. No nos financiamos. Al contrario, nos estuvimos financiando con la tarjeta a tasa cero. Claro. Porque durante 30 o 40 días, desde que abrió ese periodo de facturación hasta que yo pago, no desembolsé el dinero y consumí. Fui al supermercado, compré cosas. Y si soy muy estratégico, ese dinero lo pongo y me genera un poquito de rendimiento mensual, por ejemplo, en un fondo común de inversión de money market, en una billetera virtual, lo que sea. Pero si yo me confundo y lo que puse en la billetera virtual lo gasto, y después no tengo para pagar el resumen, ahí empiezan a correr los intereses. Bueno, consejos de ahorros. Pues también preguntan, ¿qué pasa si en vez de gastos hormiga, lo que hago es ese dinero lo invierto, lo ahorro? ¿Qué instrumentos de inversión de corto plazo, que sean líquidas, que no necesiten mucha
mucha sofisticación y que la persona entienda mucho de inversiones. La inversión más sencilla son los fondos comunes de inversión, que incluso sin tener un broker de inversiones, una cuenta de inversión, se pueden hacer desde el mismo banco. Todos los bancos tienen fondo común de inversión. Lo más sencillo, menos riesgoso y más líquido son los que llaman fondos comunes de inversión de dinero o de money market, muy similares a las billeteras virtuales. Perfecto. Eso tiene en general un rendimiento un poco por debajo del plazo fijo. Y lo bueno hoy en día es que en cualquier momento del día, porque antes había ciertos horarios donde uno Cada vez podía eso ingresar y rescatar. sí. Ahora, sábados, domingos, aunque el mercado esté cerrado, uno puede rescatar ahí sus ahorros. Así que el fondo común. Eso es lo más fácil. La pequeña contra cuando uno quiere hacer un fondo, ir separando un dinero para aplicar a otro objetivo, es que todo lo que es de disponibilidad muy rápida me tienta a agarrarlo y usarlo. Si nosotros ya sabemos que es un dinero que vamos a destinar o que queremos destinar a un ahorro y pequeña inversión para alcanzar un objetivo, podemos ir buscando instrumentos sencillos también, pero que no nos dejen ese dinero tan a la mano, que tengan un poquito menos de liquidez, a lo mejor en 24 horas, que ya haya que hacer un pasito más, y que también generen un poquito más de rendimiento. Y súper importante ahí definir si yo quiero tener ese dinero en pesos, porque mis objetivos están en pesos y son de corto plazo, o si quiero tener ese dinero convertido a dólares, aunque no sean, no me refiero a comprar dólares, sino en hacer una inversión que esté atada al dólar. Perfecto. Porque el viaje que yo quiero hacer en vez de ser a las cataratas es a Brasil. Entonces, no me sirven los pesos. Necesito atarme al dólar. Y ahí también hay un menú enorme de opciones que se pueden usar, incluidos fondos comunes de inversión. En dólares. En dólares. Y si no, ¿qué recomendás vos? ¿Qué herramientas, qué instrumentos así también? Y después cuando uno sube un escaloncito, ya teniendo una cuenta de inversión abierta en un broker, para los pesos se pueden usar las letras de capitalización, son de corto plazo, las famosas LECAPs. Son bonos del Estado. Son Pero bonos. como se dice letras, pues son de menos corto plazo. Son bonos que emite el Estado, pero la letra tiene la particularidad que es siempre a menos de un año, es corta. Y hay vencimientos todos los meses, entonces uno puede ir escalonando y decir, bueno, todos los meses tengo un vencimiento o tengo el vencimiento cuando me toca pagar la cuota de ese viaje a las cataratas o cuando ya me toca irme a ese viaje. Después tenemos las acciones extranjeras que vienen a la Argentina en un formato que se llama CDR. Nosotros Muy de moda mucho tiempo. Muy de moda. Sobre todo durante el gobierno anterior, cuando había brechas cambiarias muy altas, los CDRs, que son estos certificados, que son justamente, es como invertir en Amazon, pero como Amazon no cotiza en Argentina, a través de estos certificados. Es un certificado que representa un pedacito en la Argentina de una acción extranjera, de Amazon, de Coca-Cola, de Google. Hay muchísimas opciones. Ahora te pregunto, hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados que tiene que ver con la clave. ¿Cuál es la clave para vos para revisar tus hábitos de consumo y evitar que los gastos invisibles te coman el presupuesto? Sí, te digo, no, para mí no es cortar el hábito invisible, porque tampoco, te digo, esa idea, viste, cuando haces dieta, que decís, el lunes empiezo, empezarse un lunes re fuerte y ya el jueves tiraste la toalla. Que sea una planificación que accesible a tu vida, que te permita, que no se vuelva un calvario, que no puedas tomar un café, pero que a la vez esté medianamente planificado, registrado, que vos tengas cierto control de tus gastos. Eso no hay más que eso, ya sea a través de una app, a través de una billetera digital o a través de anotar con la vieja usanza por papelito, hoy gasté 3 lucas en café, un alfajor de 2.000 pesos y más o menos lo hace durante una semana y después proyectar por 4. Creo que lo primero, y un poco lo que estuvimos hablando parece reiterativo, pero lo primero es registrar, tomar conciencia de en qué se está yendo mi plata, en qué rubros, en qué segmentos. Entonces, para eso, un Excel, una app en el teléfono, hasta un WhatsApp con uno mismo, una libretita y poder identificar por categorías dónde se va mi dinero. Después, priorizar de acuerdo a mis objetivos. Si se está yendo mucho en gastos hormiga, decir, bueno, ¿qué puedo recortar para alcanzar otro objetivo? Otra cosa que uno puede hacer para evitar este gasto, este goteo, el gasto hormiga es un goteo permanente, goteo, es tomar la decisión de decir, no lo voy a pagar con tarjeta.
lo voy a pagar solo en efectivo. ¿No tengo efectivo? Chao. No se Bien. consume. Está buena esa. Entonces uno controla mucho más. Todo lo que hacemos en efectivo, como que tomamos mucha más conciencia que cuando pasamos la tarjeta de crédito. Entonces, para pasarlo en limpio es registrar, saber qué porcentaje se va a cada categoría de mi presupuesto y cómo puedo redireccionar ese dinero, que a lo mejor se va en gastos hormiga, en gastos fantasmas, en cosas que no son tan importantes, hacia algún objetivo que para mí sea importante y sea valioso. Perfecto. Mónica, muchísimas gracias por haber venido. Muy Gracias clara. a vos por la invitación.